La bancada de la Revolución Ciudadana pide investigar a Galamedios por compra de la Posta y otro medio de comunicación. ¡Au! Ahí comenzaron los ayiyay. Miren, pero les aseguro que para Fiscalía no va a pasar nada. O sea, ya. No, pues, no son los niños mimaditos, los fifí del señor Noboa. Entonces, ¿cómo le van a investigar? ¿Cómo creen ustedes que le van a investigar si son los hijitos de papá? ¡Wow! Vamos a mirar. Bueno, hemos solicitado, yo personalmente solicité información a la Superintendencia de Compañía días después de que se conoció esta información, y la Superintendencia respondió que para poder iniciar, dar información e iniciar el proceso de control, de los cuales ellos como organismo de control tienen la obligación de hacer el postcontrol, más aún cuando se trata de una sociedad de acciones simplificadas, que es muy fácil constituirla porque es a través de una plataforma y con un valor suscrito y pagado de 50,000, es obligación del organismo de control hacer este postcontrol. Sin embargo, nos contestó que hagamos una fiscalización pública como bancada y que nos rijamos a un criterio de la Procuraduría emitido en el año 2024, en la que sugería, porque no está ni en el mandato legal ni en el mandato constitucional, que los asambleístas motiven por qué hacen una fiscalización que es parte inherente a nuestras funciones. Llama la atención muchísimo aquello. De tal suerte que, habiendo recibido esa información por parte de la Superintendencia de Compañías, hemos procedido ya a formular un requerimiento de inspección para que ellos verifiquen los asientos contables, libros societarios, transferencias, depósitos, ingresos, egresos de la compañía, pasivos si lo hubieren, y tener una validación de información con esos asientos contables, con la información que tendrá que darlo también la Superintendencia de Bancos. Como dijo mi compañero César, es indispensable esta trazabilidad de pagos y de ingresos entre cuentas, y más aún siendo un sujeto políticamente expuesto. El panorama político mediático ecuatoriano enfrenta nuevas turbulencias. La bancada de la Revolución Ciudadana anunció el inicio de un proceso de fiscalización formal contra la empresa Galamedios Sociedad Anónima, SAS, recientemente constituida. La acción presentada, escuchen bien, es que quiero que entiendan, está recientemente constituida Galamedios SAS. Y solamente les estoy diciendo es para que ustedes entiendan la situación, por eso hice este acercamiento. Por si acaso. La acción presentada ante la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos, el Servicio de Rentas Internas SRI por sus siglas, y la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, busca esclarecer el origen de los fondos utilizados por la compañía para la adquisición de paquetes accionaria en medios de comunicación. ¿Sí? Incluyendo una transacción reportada de $1 millón por el medio digital La Posta. Los legisladores han puesto en duda la legitimidad de la operación, señalando una posible discrepancia entre el capital social de la empresa y el monto de la compra. ¿Quiénes están tras de esa compra? ¿Quién puso el billete? Esa es la pregunta del millón. El centro de la controversia, según los denunciantes, radica en los números, de acuerdo con la información presentada por los asambleístas. Galamedios SAS fue creada el 2 de julio de 2025 con un capital suscrito y pagado de apenas $50,000. Sin embargo, en un corto periodo, la firma habría concretado la compra de la Posta por $1 millón, y los legisladores afirman que el monto total de adquisiciones de medios podría superar los $2.5 millones. Esta disparidad financiera es el principal motor de la solicitud de investigación que busca entender
¿Cómo una empresa con un capital tan limitado pudo apalancar una compra de tanta envergadura? ¡Wow! Y eso en solo 2 meses de operación. ¿De dónde sacaron tanta plata? ¡Úpale! El vínculo político y el patrimonio. Vamos a mirar. La fiscalización se enfoca también en el propietario de Galamedios, Luis Alvarado Campi. Los legisladores de la Revolución Ciudadana destacaron que Alvarado Campi no es una figura desconocida en la política, ya que funge como asambleísta alterno del movimiento oficialista ADN. El presidente Daniel Noboa, para añadir más suspicacia al caso, los denunciantes citaron la declaración patrimonial del propio Alvarado Campi, la cual, según afirma, reporta un patrimonio de solo $60,000. La bancada opositora considera imposible que con ese patrimonio declarado el asambleísta alterno pudiera financiar personalmente una transacción que la supera en más de 16 veces. Vamos a las preguntas claves y la sombra de Carondelet. Durante la rueda de prensa, los legisladores fueron enfáticos en sus cuestionamientos sobre la procedencia del dinero. Plantearon abiertamente la pregunta de si el financiamiento pudo haber provenido de Carondelet, sugiriendo un posible interés del gobierno de Daniel Noboa en la transacción. El vocero de la bancada calificó la operación como escandalosa y la enmarcó dentro de lo que denominó un patrón de presuntas irregularidades en la actual administración. La acusación central de la oposición es que esta compra de medios podría buscar acallar las denuncias de corrupción y asegurar una línea editorial favorable al gobierno, configurando un presunto tráfico de influencias. Ahí te quiero ver. Expuesto. ¿Esta documentación pedida por ustedes, de qué fecha la presentaron? Vamos a ver. A ver, nosotros la solicitud formal la hemos presentado el día de ayer, ¿ya? Y los requerimientos de información los hemos venido haciendo en octubre, el 20 de octubre del 2025. Solicitamos el requerimiento de información y nos respondieron con la resolución número SCBS-INC 2025-0014-2063-O. Nos solicitan que, de acuerdo al oficio referido de la Procuraduría, deberíamos motivar el acto de fiscalización que es inherente a nuestras funciones. ¿Cuánto tiempo tienen para responder siendo ingresado el pedido del día de ayer? A ver, esto de aquí podría terminar en un proceso de intervención de la compañía, podría derivar en un proceso penal, no lo sabemos, eso dependerá de la información que recabe el organismo de control, y en el plazo máximo de 30 días tendrían que informar las conclusiones, reservadas sí, pero que servirían de motivación para que se sancione a quien deba ser sancionado. Asambleísta, ¿cuál ha sido la reacción de las otras bancadas y del presidente del Parlamento? No conozco ninguna reacción, no debería de haber reacción si estamos cumpliendo nuestras funciones de fiscalización. Nosotros somos asambleístas y dentro de nuestras funciones está el requerir información y el establecer estas denuncias de fiscalización y cumplir con el debido proceso y la legitimidad de nuestros actos. ¿Ya le hemos llamado a ustedes a los representantes de la... Vamos a la otra parte, la solicitud formal de los organismos de control. El requerimiento presentado exige a los organismos de control una investigación exhaustiva e inmediata. Se ha solicitado a la Superintendencia de Compañías una inspección de los libros societarios y asientos contables de Galamedios. Paralelamente se pide a la UAFE y a la Superintendencia de Bancos que realice una trazabilidad completa de los fondos, verifiquen las transferencias y depósitos y determinen si se cumplieron los protocolos de prevención del lavado de activos. Los asambleístas recalcaron que al ser el propietario una persona políticamente expuesta, la ley orgánica de las entidades financieras a aplicar controles reforzados y un escrutinio mayor sobre sus operaciones, algo que según ellos debe ser ¿Han llamado ustedes a los representantes de las compañías a la asamblea?
No podemos llamar al representante de la compañía porque es un ente privado. Para eso está la Superintendencia de Compañías, que es el organismo de control. De no cumplir con sus funciones, entonces ahí sí el superintendente de compañías será llamado a que rinda cuentas en el plenario. Porque lo que buscan los asambleístas y la ciudadanía es la verdad. ¿Cuál es la verdad de las situaciones que se están dando, que se están denunciando? Lo dijo César, son un montón de casos y sin embargo siguen dilatándose sin acceder a la verdad. Recordemos que el derecho al acceso a la información es un derecho protegido en la Constitución y en base a ello nos debemos a los ciudadanos que tienen que conocer qué es lo que estamos pasando, qué es lo que está sucediendo y cuáles están siendo nuestros actos de fiscalización. Pero para ello hay un tiempo en este caso que el superintendente tendrá que pronunciarse. En 30 días. En 30 días para notificar a los accionistas y a los representantes legales y que ejerzan su derecho a la legítima defensa. No podemos obviar el derecho a la legítima defensa, pues está dentro del debido proceso. Aparte del otro medio denunciado del asambleísta. Va a salir de la información, porque si van a hacer una inspección van a ver la estructura societaria, el patrimonio, el capital de la empresa, cómo ha sido pagado, porque es el numerario, eso lo sabemos porque está en el documento de constitución, con qué cuenta, de qué cuenta, a qué cuenta, y ahí saldrán los ingresos de las compañías, que en apenas 2 meses de constituida tendría que haber sido declarados sus actividades, y si hay pasivos tendrán que ser declarados con sus motivaciones, eso sí, de cuáles son las garantías y el proceso de esta análisis y estado de cuentas, ¿no? De ingresos y egresos. En conclusión, ecuatorianos, el proceso de fiscalización abre un nuevo frente de confrontación política y pone a prueba la capacidad de respuestas de las entidades de control del Estado. Los legisladores de la Revolución Ciudadana han advertido que dependiendo de los hallazgos, el caso podría derivar en un proceso de intervención de la compañía o incluso en acciones penales, si se comprueba el origen ilícito de los fondos. Mientras tanto, el país observa de cerca esperando que la transparencia, ya sea para validar la legitimidad de la transacción o para sancionar un posible acto de corrupción, sea la que finalmente prevalezca. El pueblo ecuatoriano, recalcaron, merece saber si la compra de la posta fue una operación comercial o una estrategia política financiada con dinero de origen desconocido. ¡Pum! Eso es todo. Dale, Ecuador. Así estamos en este país. Les aseguro que esa plata viene de algún lado, de algún niño mimado, de algún aniñado. Que demuestre el Señor, deberían de haberlo llamado ya a declarar de dónde sacó ese dinero, por Dios. Dejémonos de vaina. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.